Entonces es necesario desde ya, a nivel de políticas públicas, que en las instancias de los ministerios de Educación Nacional se determinen de esos exiguos porcentajes del Producto Interno Bruto para la educación, que al menos se destinen algunos porcentajes con respecto a ello. O sea, ahí hay un problema bien difícil y bien complejo que inclusive nosotros podríamos mirar desde la línea de educación permanente a lo largo de la vida, como en una investigación comparada miraríamos ese aspecto de las políticas públicas, de la parte económica. El aprendizaje a lo largo de toda la vida nunca ha tenido más importancia, ya sea para los individuos, las ciudades, los estados nacionales o la comunidad mundial de los responsables de la formación de políticas educativas. Aprovechar el potencial de aprendizaje a lo largo de toda la vida requiere un compromiso político y la elaboración de políticas intersectoriales y a varios niveles. Es por ello que en nuestro episodio de cierre de temporada contamos con la participación de Germán López Noreña, doctor en Pedagogía por Atlantic International University, licenciado en Física y Matemáticas de la Universidad Libre Colombia, especialista en Educación Matemática de la Universidad del Valle, gestor y director general de la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica FREI, director de la línea de investigación de la Pedagogía de la Alteridad en la perspectiva de la Nosotredad de la FREI, autor de 16 libros y más de 20 artículos, docente e investigador de la educación superior en los niveles de pregrado y posgrado, docente del Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el nivel de secundaria, asesor de proyectos educativos y pedagógicos, conferencista nacional e internacional, orientador de seminarios de educación en maestría y doctorados en Iberoamérica. Germán López Noreña, en el cierre de temporada de Diálogos con la Comunidad. Nos da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en este nuevo diálogo con la Universidad Olmeca. Y hoy tenemos, la verdad que un placer, mucho gusto de tener como interlocutor a una persona a la que yo estimo, aprecio y sobre todo pues, como representante de esta universidad. Estamos muy agradecidos con el doctor Germán López Noreña, fundador y director general de la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica. Mi estimado doctor, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros, pero al tiempo también que nos permita, espero que pronto esté usted aquí con nosotros en la universidad, pero sobre todo agradecerle que de tiempo atrás ha sido usted pues una figura muy importante para que la universidad pueda crecer en este propósito de vinculación, pero además pues una vinculación que hemos sido muy cuidadosos de que sea con grupos que aporten en el contexto de la calidad de la educación y de la pertinencia de nuestra universidad. Y la verdad es que le agradecemos mucho, mi estimado doctor, el que nos haya usted cobijado en esta red FREI, que nos haya permitido, sobre todo porque pues usted de tiempo atrás ha establecido como un compromiso, algo que para nosotros también es un tema en el que nos hemos abocado, que es el tema de la educación permanente y a lo largo de la vida. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Emilio. No, los agradecimientos es para con ustedes, con esa gran alma mater, la Universidad Olmeca, que usted con tanta diligencia y con tanta sapiencia dirige. En verdad, para la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica FREI, de la cual soy fundador y director general, es un orgullo que la Universidad Olmeca de México haga parte de nuestras universidades en convenio y que a la Universidad Olmeca de México sea la sede permanente de la línea de educación permanente y a lo largo de la vida a nivel iberoamericano para esta línea como sede permanente, ¿no? Agradecerles a ustedes su bondad, su diligencia, su gran sentido de pertenencia para la Fundación Red FREI. E indudablemente una de las razones de la Fundación Red FREI es eso, es generar ese tipo de sinergias, generar ese tipo de situaciones en las que de manera colaborativa, tanto la Fundación Red FREI como sus universidades en convenio logren grandes propósitos y logren grandes actividades. Yo creo que la Universidad Olmeca de México, alrededor de este hermano país tan bello y tan hermoso como es México, está llamada
va a ser el adalid y la bandera, el estandarte de la Fundación Red Frey en este proceso de gestar una nueva educación para Iberoamérica. Cada gobierno tiene circunstancias diversas. Los gobiernos ahora se han enfrentado al tema de la pandemia, a controversias de carácter ideológico. Ustedes lo están viviendo en Colombia, nosotros también en México, y a nivel planetario hay una disrupción y una polarización. En ese contexto, ¿qué importancia tienen las políticas públicas para poder lograr lo que estamos deseando en la Red Frey, que es una educación inclusiva, una educación que sea colaborativa, una educación que sea lo más homogénea posible? Doctor Emilio, indudablemente las políticas públicas juegan un papel fundamental, y en la perspectiva de la misión, la visión, la filosofía y los principios con que la Fundación Red Frey trabaja. Unos 5 o 6 colegas, 5 o 6 autores de artículos, de capítulos del libro, donde se dieron unas posiciones muy interesantes, ¿no? Desde la posición de la política educativa española en un momento determinado por el doctor Jaime Poses Gil, el planteamiento y la radiografía que nos presentó el doctor Roque Santa Cruz de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, el panorama que nos presenta y un barrido de carácter epistémico e historiográfico en un momento determinado de las políticas públicas a nivel de América Latina que presentó la doctora Ana Cristina Umaña de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el trabajo tan interesante que presentó del doctor William Parta y de la doctora Cristina Carmona de aquí de Colombia. El evento se trabajó bajo la sapiencia y la experticia de la doctora Adriana Plasencia. Entonces, indudablemente mirar las políticas públicas en la instancia del quehacer y de la razón de ser de la Fundación Red Frey, obviamente tiene mucho sentido. Me parece que nosotros desde la línea de educación permanente y a lo largo de la vida, usted que es nuestro consultor y experto internacional y que está movilizando allí en ese proceso algo bien interesante con respecto a las políticas públicas, juegan un papel trascendental y un papel importante en las posibilidades del logro, de los logros, que no solamente tengamos desde la línea de educación permanente a lo largo de la vida, sino desde las 8 o 9 líneas que conforman el quehacer investigativo de nuestra Fundación Red Frey. En el tema de la educación permanente, cuando empecé yo en esta idea y luego pues pudo concretar en la elaboración de esta tesis de grado, por cierto, quiero aprovechar con excelentes maestros, entre ellos la maestra Plasencia, que fue, por cierto, parte de mi sínodo y de los protocolos para lograr el grado. Había pues diríamos que un desconocimiento en general del tema de la importancia de la educación permanente. Y además, como suele suceder cuando uno está haciendo un trabajo de investigación, inicia uno con un protocolo y empieza uno a detectar algunas cosas. Yo estaba referenciado al tema de la educación permanente, al tema de generar un cambio en el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, ¿no? Con un componente de carácter administrativo, pero de pronto, doctor, me encontré con que el quid del asunto, a mi juicio, es el tema del envejecimiento de la población. Quizá todavía en América Latina no lo estamos observando con la celeridad que se está ya desde hace muchas décadas, se está dando en Europa principalmente, pero estamos observando cómo a nivel planetario estamos reduciendo este esquema, ¿no? de la corta vida y cómo la longevidad se está convirtiendo en un factor, obviamente en razón de temas de salud pública, de otros componentes de cuidado personal. Pero encontramos hoy el tema de la educación permanente y a mí me dio mucho gusto porque antes de tener la suerte de ser parte de esta red, había yo ido a nuestro también vecino del sur, a Argentina, Buenos Aires en particular, a presentar este esquema de la educación permanente y ahí me saltó pues que compañeros argentinos, uruguayos estaban trabajando también en esto y luego eso se fortaleció porque cuando me hizo usted la gentileza de invitarnos a participar, pues resultó que hay una gran cantidad de personas que están trabajando sobre este tema de la educación permanente. Y yo le preguntaría, porque yo estoy ahí en esta línea, gracias a usted, y de usted es el que conduce este proyecto, y quisiera que nos platicara un poco a los que están escuchando este diálogo, sobre todo a los jóvenes, ¿cuál es la importancia de este tema de la educación permanente? Que decimos, bueno, es que la educación nace con uno y termina con uno, ¿no? En el tiempo de vida. ¿Qué significa la educación permanente, doctor Germán? Parto con la siguiente premisa, y es una frase que he tratado como parte de la impronta de la línea de educación permanente y a lo largo de la vida, es que cuando estamos naciendo estamos aprendiendo
a nacer y cuando estamos muriendo estamos aprendiendo a morir. ¿Cuál es la moraleja de esto que plantea? Pues que la vida es un continuo proceso de aprendizaje. La línea de educación permanente y a lo largo de la vida, en sus sublíneas o temáticas, como le hemos llamado, que usted conoce muy bien, doctor Emilio, porque es nuestro consultor y asesor, hay una sublínea que trabaja la doctora Norma Tamen, de Argentina. He tenido unos diálogos muy interesantes con ella. Y cuando charlé con la doctora Norma Tamen, ella me dice, mire, eso hace unos 50 o 60 años, cuando yo expuse mi tema de tesis doctoral, fue una lucha, fue una guerra, fue una batalla, para poder convencer a los académicos de ese entonces de la universidad en la que hizo el doctorado, no recuerdo, ya me comentó, para que entendieran, poderles convencer desde argumentaciones sólidas que la educación permanente y a lo largo de la vida, la temática que estaba yo proponiendo para mi tesis doctoral sí tenía una validez y tenía un nivel epistémico para que se considerara como un tipo de tesis doctoral. O sea, lo primero que ella hizo fue tener una pelea muy fuerte, muy seria, pelea pues en el buen sentido de la palabra, desde la perspectiva académica, para lograr convencer a la universidad misma, a la comisión, a la dirección del doctorado, que ese era un tema. Entonces, mire, hace 50 o 60 años, pues la doctora Norma Tamer inició con ese proceso de convencimiento, con esa lucha, para que en un espacio investigativo se lograra esos procesos. Para mí, ¿qué es la educación permanente a lo largo de la vida? Yo creo que es dar continuidad a unas instancias de proyecto de vida. Yo soy una persona que tengo 66 años y todavía tengo proyecto de vida. Tengo proyecto académico. Entonces, el hecho del envejecimiento no implica de que uno no pierda aspiraciones al querer ser. Todavía queremos ser. Y como le digo yo a mis estudiantes en el escenario de la educación secundaria, en el escenario de la educación superior, en el escenario de la educación posgradual, maestría, doctorado y postdoctorado, que tengo la instancia y la posibilidad. Cuando uno como ser humano declina ante el querer ser, está declinando ante cualquier posibilidad y ante cualquier anhelo, deseo. Y ese querer ser no declina por el envejecimiento de uno. Obviamente uno tendrá sus problemas de carácter de salud, de carácter fisiológico, etcétera, etcétera, pero ese querer siempre va a estar presente. Yo quiero ser. Y yo creo que nosotros, los académicos y la mayoría de personas, hasta el último momento en que estemos entregando este hálito de vida al Creador, yo creo que nosotros queremos ser. Ese querer ser, me parece, para mí es una instancia que siempre debe perdurar en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestros deseos como formación integral de nuestras personalidades y de nuestros grandes logros. Y ese querer ser está traducido en esta línea de educación permanente a lo largo de la vida, en la parte de educación permanente a lo largo de la vida. Cuando usted, doctor, hablaba de envejecimiento, yo recordé en la participación del doctor Jaime Antonio Poses Gil ayer, el doctor Jaime Poses Gil de la Universidad de Valladolid, y él narraba la experiencia o lo que se está dando a nivel de España, ¿no? Donde están muriendo las personas por mucha edad y hay una secuencia de jóvenes. Y entonces la necesidad de ir preparando a esa juventud en la perspectiva de tener una generación de personas de edad, maduros, personas, pero con propósitos, con intencionalidades, con querer ser, con esos querer ser, que yo creo que uno, por mucha edad que tenga, uno nunca declina, independientemente de las problemáticas de orden de salud, de orden fisiológico, etcétera, etcétera, siempre tendrá uno en su corazón y en su mente ese querer ser. Yo defino la educación permanente y a lo largo de la vida de una manera muy respetuosa como esa instancia de seguir ese proceso de formación integral que nunca termina en el ser humano. Hoy hablamos de la longevidad. Gracias a los avances de la medicina y también a una educación en salud que no siempre permea, pero que al final del día tiene sus efectos,
a mi juicio, estamos hoy observando, y ese es tema de la educación permanente a lo largo de la vida, que ¿se acuerda usted, no? Cuando éramos jóvenes y que se hablaba, pues es que ya después de 40 años ya es muy difícil que tengas un trabajo, no hay pocas posibilidades. Y hoy esta lucha generacional que era característica, ¿no? Como también fue en los años 70, esta lucha del feminismo, ¿no? De Simone de Beauvoir, de casi una lucha entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando tenía que ser otra naturaleza. Hoy estamos observando que son las competencias, las capacidades que tenga el ser humano, más allá de su edad, la que en un momento determinado le permite satisfacer estas posibilidades de seguir activo, ¿no? Un envejecimiento feliz, ¿no? ¿Qué sería para usted, mi estimado doctor, ese tema, esa palabra, ¿no? De envejecimiento feliz, que tiene que ver con una geriatría educativa, con esquemas de enseñanza diferentes? Usted es uno de los expertos en América Latina sobre el tema de ese, yo no sé si se puede llamar una pedagogía, una didáctica de la enseñanza a los adultos, ¿no? Usted la ha desarrollado y tiene usted documentos muy importantes al respecto. Yo definiría un envejecimiento feliz como ese proceso en que la persona adulta mayor continúa con un nivel de vida donde hay una buena instancia de recreatividad, donde hay una buena instancia de producción académica. Yo en mi vejez no me veo, Dios me lo permita, ojalá así sea, no me veo totalmente quieto, yo me veo en una actividad académica continua. Entre otras cosas le comento, ¿no? Yo termino los días viernes en las instituciones en que laboro. Normalmente los sábados en la mañana me retiro a la sierra y allá tengo un pedacito de tierra donde normalmente trabajo la parte del agro. Siembro plátano, siembro hortalizas, siembro yuca, de hierbo y normalmente eso lo hago a veces desde el viernes hasta el domingo en la tarde u otras veces desde el día sábado hasta el... Porque me resisto a esa pasividad. Usted lo mencionaba ahora, se habla de vejez y de inmediato se piensa en quietud, pasividad, tanto en la parte de acción material como en la parte de acción intelectual. Y me parece que ese envejecimiento feliz una perspectiva del envejecimiento feliz es revertir esa errónea concepción. Usted lo mencionaba ahora, aquí en Colombia, por ejemplo, es difícil, muy difícil, no sé, en los otros países latinoamericanos, es supremamente complejo y difícil lograr un trabajo en una empresa, en una fábrica, incluso en la universidad misma, después de 40 años. Muchas universidades colombianas en este momento, por ejemplo, están haciendo los nombramientos de profesores de tiempo completo. Sale una plaza para un nombramiento de tiempo completo y uno de los parámetros que establecen es no ser mayor de 40 años. Entonces, hay algo bien interesante a mirar allí, a analizar y reflexionar, y es que la historia nos ha demostrado, la historia ha mostrado, y la historia, y fehacientemente se puede comprobar, que los grandes logros científicos y los grandes descubrimientos los han hecho personas cuyas edades están entre 60 y 80 años o más. Entonces es algo paradójico, ¿no? Y por eso me viene a la memoria en este momento esos trabajos académicos en tesis doctorales sobre políticas públicas y educación permanente a lo largo de la vida, políticas públicas y la parte de las políticas públicas, y hablemoslo así, el envejecimiento feliz. A mí me parece que una de los trabajos a nivel de tesis de doctorado, y no porque usted esté presente, porque he tenido la fortuna de leerlo y leerlo con mucho juicio, y es más, es un referente obligado en nuestro documento base de la línea de educación permanente a lo largo de la vida, es que en ese trabajo usted mira cómo llegar a una instancia de aplicación de políticas públicas en la perspectiva de que las personas de la tercera edad y las personas longevas logren por parte del Estado, desde la perspectiva de una aplicación de políticas públicas efectivas y eficientes, que ese envejecimiento feliz sea una realidad.
Para mí envejecer felizmente es envejecer en unas posibilidades de una situación económica solvente, una vivencia académica todavía, una producción académica todavía presente y incluso una actividad, un proceso de creatividad. O sea, yo creo que nosotros, los que somos mayores de 60 hacia arriba, tenemos mucho que aportarle al mundo, mucho a nuestra sociedad, ¿no? Mucho a las generaciones que vienen. Yo, por ejemplo, le comento, yo en este momento estoy activo en un colegio de secundaria aquí en Colombia, probable que me retire el año próximo. En las universidades, pues estoy laborando más que todo a instancias doctorales, en procesos de posgrados, en maestría y doctorados, pero yo no me veo en un envejecimiento pasivo, yo me veo en un envejecimiento feliz donde tenga una actividad académica, incluso material, en aras de una buena estabilidad emocional. Doctor, hay dos componentes en el tema del envejecimiento y cómo envejecemos, ¿no? En un momento determinado. Primero, estamos viendo a nivel planetario que el tema del envejecimiento se está dando de manera acelerada, ¿no? Porque es un continuo y eso está teniendo un impacto en las finanzas públicas, ¿no? Y estamos observando en muchas partes del mundo la intención de ampliar la edad de jubilación, ¿no? Porque obviamente hay una carga fiscal importante en ese componente y obviamente esto genera elementos disruptivos. Recordemos hace aproximadamente 6, 7 meses en Francia, ¿no? Salieron a la calle las personas que se les iba a aumentar 2 años, ¿no? Y uno dice, bueno, 2 años, pero evidentemente en la perspectiva del que se quiere jubilar, pues esto significa una cuestión. Este es un tema, el tema de que al final del día, esto que usted ya definió, el envejecimiento feliz, tiene que ver con la autonomía, ¿no? Yo creo que tenemos que transitar, no pongo en tela de duda la importancia de estas políticas públicas distributivas, ¿no? Voy a dar recursos económicos, voy a apoyar a los adultos mayores para que tengan un ingreso, pero me parece que las políticas públicas distributivas son más eficientes, son de más largo plazo, cuando nosotros generamos la posibilidad de que los adultos mayores tengan esta autonomía, ¿no? Que en un momento determinado puedan, en un momento determinado generar. En la tesis de su servidor que usted comenta, rescatamos algo que aquí un gobernador del estado estableció como un tema importante, Enrique González Pedrero, los centros integradores. Me dio mucho gusto escuchar ahora a uno de los candidatos que están participando para la LISA en el proceso para ser nuevo gobernador, del rescate de este tema de los centros integradores, porque ese proyecto establecía componentes de desarrollo en aquel entonces 189 comunidades que convergían, y eso me parece que es importante. Dos, el tema de la educación de los adultos no ha entendido hacia dónde debe ir. Y usted, insisto, maestro en ese sentido. El tema de cómo educar a los adultos no es similar al tema de educación de los jóvenes o de los adultos intermedios. Tiene una característica, ¿no? Nosotros tenemos esa famosa inteligencia ya cristalizada, vamos a la escuela pues porque queremos estudiar y no es que estén de mérito de los jóvenes, ¿no? Que a veces se quieren ir de pinta, como decimos aquí en México, no, sino que es el tema de que nosotros ya por las características, por la edad, enfocados a lo que queremos hacer, es un trayecto, porque además el trayecto de vida obviamente se ve con más, con mayor acuciosidad por el tema de la distancia. ¿Cómo se dan esos elementos? El tema del envejecimiento feliz en un entorno económico en el cual debemos seguir participando y no hay más que de dos sopas. O el Estado se hace cargo de nosotros o nosotros nos hacemos per se con políticas públicas adecuadas cargo de nosotros mismos. Y la otra, el tema de la educación para los adultos mayores. Bueno, miremos, a ver, las preguntas sí son complejas y permítame, doctor Emilio, yo hago unos 3 doctorados para resolverlas, porque son temáticas bien profundas, bien profundas. Pero, a ver, con respecto a las políticas públicas distributivas, a mí me parece que cuando usted hace mención a ello y cita su tesis doctoral, tiene mucha razón de ser. Colombia en políticas públicas para la parte de la educación permanente a lo largo de la vida está supremamente quedado. Yo sé que en México, académicos, investigadores como el caso suyo, han realizado estudios muy profundos y han hecho este tipo de propuestas para el gobierno mexicano.
Entonces, a mí me parece que es perentorio, es, además de pertinente y muy necesario, que el Estado tenga claridad con respecto a las políticas públicas en lo que respecta a la parte económica. Ahora, hay una parte muy compleja, ¿no? La parte de la destinación de los porcentajes de los productos internos brutos de los países latinoamericanos con respecto para la educación. Para nadie es un secreto que tenemos a Cuba, creo que no sé si estoy errado en esa concepción, en este aspecto de lo que va a plantear. Creo que Cuba a nivel de Latinoamérica tiene el mayor porcentaje de ingreso per cápita para la parte de la educación. Le sigue Costa Rica. Yo tengo en el momento la fortuna de estar elaborando en un doctorado de Costa Rica. He tenido mucho acercamiento con académicos costarricenses. Y en verdad uno nota para el caso mío, Colombia, caso Costa Rica, uno nota diferencias enormes. Que de una u otra manera, sin ser únicamente pues el aspecto económico lo fundamental, se notan diferencias. El Producto Interno Bruto de Colombia con respecto a la educación es muy bajo. Está un poco por debajo incluso del promedio general, es bastante bajo. Entonces es necesario desde ya, a nivel de políticas públicas, que en las instancias de los ministerios de Educación Nacional se determinen de esos exiguos porcentajes del Producto Interno Bruto para la educación, que al menos se destinen algunos porcentajes con respecto a ello. O sea, ahí hay un problema bien difícil y bien complejo, que inclusive nosotros podríamos mirar desde la línea de educación permanente a lo largo de la vida, como en una investigación comparada miraríamos ese aspecto de las políticas públicas, de la parte económica, en una perspectiva distributiva, podría mejorar los procesos de educación permanente a lo largo de la vida para el contexto latinoamericano. Un segundo aspecto que quiero plantear aquí con respecto a la pregunta que usted me hace es la parte de... ¿Cómo educar a los adultos mayores, no? El problema de la formación. ¿Cuál es la realidad actual? La realidad actual es que Latinoamérica, no sé, usted que es mucho más experto en la temática, doctor Emilio, a nivel de Europa, ¿cómo estamos en los procesos de formación de docentes para la educación permanente a lo largo de la vida? Las didácticas, las currículas, los procesos valorativos y toda esta serie de situaciones que son muy propios de la instancia educativa, obviamente no son los mismos en la formación de educación permanente a lo largo de la vida con relación a la formación de estudiantes de secundaria y estudiantes incluso de educación superior e incluso posgradual. Entonces, ahí hay un cuello de botella bien complejo y bien difícil. Y es un cuello de botella y es una problemática que hay que afrontarla. Yo veo en esa parte de cómo gestar el proceso de educación para los adultos y una educación permanente a lo largo de la vida. Se tendría que mirar desde la perspectiva de la educación, desde la perspectiva de lo didáctico, desde la perspectiva de lo curricular, desde la perspectiva de la evaluación, gestar procesos de formación de docentes que se vuelvan expertos en estas temáticas, en una didáctica específica de la educación permanente a lo largo de la vida, en unas instancias curriculares muy propias y muy especiales de esta educación permanente a lo largo de la vida, y también en los procesos valorativos. Le atañe a la educación superior a nivel latinoamericano la tarea urgente, ingente, yo la veo así, de gestar procesos posgraduales donde se tome la formación en educación permanente a lo largo de la vida. Nosotros la hemos charlado así someramente, doctor Emilio, pero por ejemplo, algo que podría hacer la línea de educación permanente a lo largo de la vida de FREI, auspiciada por la Universidad Olmeca como nuestra sede permanente a nivel de Iberoamérica, sería realizar una radiografía a nivel de Latinoamérica del aspecto funcional de la existencia de posgrados como maestría y doctorados en formación de educación permanente a lo largo de la vida. ¿Los hay? Yo creo que sí los hay muy pocos.
Yo sé que ustedes de la Rectoría y de la instancia de la Universidad Olmeca de México tienen en mente y en su corazón lo más profundo tratar de gestar unos procesos. No obstante existir algunas instancias, muy pocas a nivel de Latinoamérica, como es la Escuela de Educación Permanente y a lo largo de la vida que tiene la Universidad Olmeca, que con tanta sapiencia y con tanta diligencia trabaja y dirige la doctora, la maestra Alejandra Mejía. la maestra Alejandra Mejía. Pero entonces la pregunta que se hace uno como investigador, como persona que lee, que profundiza, que genera espacios, que propicia redes, que propicia líneas de investigación, es cómo estamos en el proceso posgradual, cómo estamos en el proceso pregrado. ¿Será que existe un pregrado donde se hable de una licenciatura en educación permanente a lo largo de la vida? ¿En cuántos países a nivel de Latinoamérica existe? ¿Cuántas son las facultades de educación en Latinoamérica que las tiene? Ahí hay un trabajo bien interesante para mirar, porque cuando usted me plantea y me pregunta cómo educar al adulto, la pregunta es cómo estamos a nivel de capacitación para educar a ese adulto, sabiendo que el adulto, la educación permanente y la educación del adulto, la educación permanente a lo largo de la vida, exige unas connotaciones, tiene una serie de variables que son supremamente complejas y que son muy diferentes al proceso normal que uno gesta en los colegios y gesta incluso en las universidades a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Sí, en ese sentido, me parece, doctor, y creo que, bueno, creo que el programa es bueno para que hagamos un compromiso. Me parece que tendríamos que trabajar en la red FREI para el diseño, quizá de inicio, un diplomado sobre esto que usted conoce muy bien, que es el tema de la andragogía, ¿no? Pero me parece que, no sé cómo lo vea, doctor, si nos hacemos el compromiso de que con la línea y el liderazgo de usted en la red, construimos, vamos a empezar por un diplomado que se transite después a una licenciatura y un posgrado en el tema de la educación de los adultos, ¿no? Con ese tema de la andragogía que usted conoce muy bien, ¿no? Que algunos le llaman también la gerontología educativa, etcétera. Cómo enseñar a los adultos, cómo logramos ese envejecimiento feliz y cómo logramos que esta longevidad que se está dando, ¿no? Por los beneficios del desarrollo tecnológico, y espero que esto siga caminando, que no gastemos tanto en armamentos y que gastemos más en salud, pues eso va a darse como un elemento importante, doctor. Doctor Emilio, en verdad, a ver, le comento, yo tengo cifradas muchas esperanzas en esta línea de educación permanente y a lo largo de la vida, en razón de que, primero, la connotación de los miembros que la conforman. No porque usted esté presente, usted es un experto en la materia, viene movilizando este proceso y esta temática ya hace varios años. Su trabajo de tesis doctoral es un punto de partida para procesos investigativos que se pueden desligar de allí. La línea de educación permanente a lo largo de la vida, como usted lo conoce, tiene una serie de sublíneas o temáticas. Tenemos educación carcelaria. Hay unos colegas del Instituto Penitenciario Nacional aquí en Colombia, el IPN, que vienen haciendo un trabajo muy interesante a nivel de las cárceles. ¿Qué están haciendo? Ellos están logrando que aquellas personas privadas de la libertad, una vez yo hablé con ellos y les dije presos, me corrigieron, profesor, no se dice presos, se dice personas privadas de la libertad. Personas privadas de la libertad que tienen algún tipo de formación académica, contadores, ingenieros, médicos, que por ahora circunstancias de la vida, pues, tuvieron algún problema de carácter jurídico, lo que sea, entonces están allí pagando. Entonces, ellos lo que están haciendo es como recoger ese capital humano con diversidad de formación en lo administrativo, en la parte contable, en la parte de las ingenierías, bueno, y de manera voluntaria ellos vienen trabajando, haciendo un desarrollo muy interesante al interior de las cárceles, alfabetizando y colaborándole a los compañeros privados de la libertad que pues, no han tenido la opción y la posibilidad de, sí, están haciendo un trabajo muy bonito. La doctora, la magíster Madroñero, que ella, Sandra, y el magíster Sandoval, Felipe Luis Sandoval, que hacen parte de nuestra,
me han expresado la necesidad urgente de formación pedagógica para estas personas que están haciendo el trabajo y que lo hacen de manera gratuita. Ahora, ¿qué ganan estas personas? Pues ganan que les valgan para sus días pues, de presidio. Y cuando salgan su inserción a la vida Sí. normal, ¿no? Y a la libertad, ¿no? Entonces, cuando ellos me expresan la necesidad del componente pedagógico para ellos, pero entonces de inmediato pienso, pero es que no puede ser una pedagogía normal. Tiene que ser una pedagogía muy especial, una pedagogía que se aterrice a esa intencionalidad, a esa misión y a esa visión de la educación permanente y a lo largo de la vida. Tenemos la pedagogía hospitalaria, donde yo tuve una opción y una posibilidad muy grande, muy bonita, de liderar un proyecto de grado con unas estudiantes de aquí, de una universidad de aquí de Cali. Ya hay una producción de un artículo que incluso lo compartí por la línea. Ese artículo ha sido muy interesante, fue muy bien trabajado, pero es una experiencia muy bonita. Tenemos el caso de la andragogía con el doctor Jairo Simonovis, tenemos la sublínea, perdón, de gerontología, ¿sí? Entonces, observe usted que desde la línea se pueden gestar grandes procesos. Estoy totalmente de acuerdo cuando usted me plantea, me dice, profesor Germán, iniciemos desde un diplomado. Me parece que por ahí es. Porque desde mi perspectiva crítica, yo en algunos discursos con respecto a la educación superior y en algunas presentaciones que hice a comienzos de este año y del año pasado, vengo trabajando un concepto de la pactología de los posgrados a nivel de América Latina. Encontramos una serie de posgrados que no tienen en primera instancia líneas de investigación, donde esos posgrados sean avalados y sustentados y cimentados desde procesos investigativos con cierto nivel de seguimiento, de valoración, etcétera, etcétera. Me parece que para que un posgrado exista debe existir una fuente, haya un remanente de un proceso investigativo que diga, mire, este posgrado surge de este proceso y tenemos estos procesos de investigación. Entonces, si logramos nosotros desde la Fundación Red Flame crear un diplomado y que ese diplomado vaya madurando a especialización, a maestría, a doctorado y por qué no postdoctorado, sería genial. Y yo creo que los llamados allí a lograr esta instancia, a lograr esa gran tarea que la necesita y que no solamente la hablamos nosotros los de la línea como una necesidad, sino que lo establece el mismo objetivo del desarrollo sostenible 4 de la Agenda 2030 de la UNESCO, donde la dimensión social, recordemos que los 17 objetivos la Agenda 2030 del desarrollo sustentable se dividen en 3 grandes dimensiones, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Y en lo social está el objetivo del desarrollo sostenible 4, donde trabaja la parte de la educación y es muy claro, habla de una educación de inclusión, una educación de calidad y una educación permanente y a lo largo de la vida. Entonces, mire cómo la misma ONG pues, en la Agenda 2030, en el Objetivo del Desarrollo Sostenible 4, es muy claro y es muy enfático en hablar de la necesidad de la educación permanente y a lo largo de la vida. Sí, estamos llamados, y lo dije anteriormente, y usted tiene toda la razón, doctor Emilio. Yo creo que la Fundación Red Frey y la Universidad Olmeca de México, liderando ese proceso desde la Escuela de Educación Permanente y a lo largo de la vida, con los connotados investigadores de iberoamericanos que cuentan la línea, nosotros podemos realizar un proceso que puede emerger en una parte inicial con un diplomado e ir madurando ese proceso. Perfecto, doctor. Bueno, pues creo que como colofón a este diálogo, este compromiso que nos permitiría, además arropados por las personas que hemos ido a lo largo de estos 2 años y fracción, configurando esta red que usted tuvo a bien iniciar y que, insisto, la Universidad Olmeca, su servidor está muy agradecido, pues creo que podemos ofertar de manera muy sólida, académica y sobre todo con una visión de necesidades urgentes este proyecto. Doctor, es un placer haber platicado con usted. Obviamente podemos hacerlo durante mucho tiempo porque tenemos muchos temas en común, su sapiencia pero sobre todo su compromiso con la educación es algo que nos parece fundamental destacarlo. Le agradecemos mucho el que nos haya permitido platicar este día con usted. Estoy seguro que nuestra
comunidad universitaria lo aprecia, pero sobre todo también porque este programa transita, gracias a Televisión Tabasqueña, a otros confines, muchos maestros, muchas personas que están dedicadas al sector educativo, que como nosotros comprenderán de la importancia de transitar a esta educación permanente y a lo largo de la vida, que no es, porque a veces se confunde, ¿no? Se habla, es que es el área de educación continua. No, este es otro tema, ¿no? Educación permanente y a lo largo de la vida tiene que ver con un inicio de la educación desde los niños, por eso estamos preocupados. Ese proyecto que una compañera chilena nos platicó sobre el tema de la educación en hospitales, ¿no? De niños que están en un momento determinado en circunstancia emergente en los hospitales, que tienen que continuar con su proceso educativo, los adultos, los jóvenes, o sea, todo eso es la parte de la educación carcelaria. Son esquemas importantes que tenemos que ya visualizar y darles una connotación, una visión holística, ¿no? De cómo en el contexto de la sociedad hacia donde vamos, la educación permanente y a lo largo de la vida no es la educación de los adultos, de los viejitos que están transitando a ese periodo, sino es un contexto de una transversalidad. Desde que nacemos hasta que morimos, tenemos que hacer la educación parte esencial de nuestra vida, ¿no? Sí, doctor Emilio, estoy plenamente convencido y pues como usted lo dijo, nosotros nos identificamos en muchas cosas, en muchos aspectos, en muchas ideas, en muchos pensares. Ante todo, quiero agradecer a la Universidad Olmeca de México con este excelente programa, haberme dado la oportunidad de expresar algunas ideas, algunos sentires. Indudablemente, como dijo César, ¿no? Al cruzar el Rubicón, la suerte está echada. Y que bueno era que más adelante pudiéramos decir del emperador César, vini, vidi, vici, vinimos, vimos y vencimos. O sea, logramos grandes objetivos y grandes cosas para la educación permanente a lo largo de la vida, desde la línea de investigación en educación permanente a lo largo de la vida de Frey y la Universidad Olmeca de México. Doctor Emilio, muchas gracias, muy amable y en verdad muy agradecido por esta oportunidad. Un abrazo afectuoso, mi estimado doctor, estamos en contacto. Y bueno, gracias a todos los que nos permitieron estar hoy con ustedes transmitiendo este nuevo episodio de la temporada 7. Al final del día creo que es un tema, bueno, no es un tema del doctor Germán y de su servidor que tenga una importancia bionívoca en ese sentido, no, es un tema en el cual tenemos que abrevar y tenemos que entender. Y gracias por estar con nosotros y los invitamos a seguir con nosotros en estos diálogos de la Universidad Olmeca que tienen como propósito, pues, acercar a ustedes a personas con estas capacidades, con estas experiencias, con esta inteligencia que nos hagan aprender y abrevar en lo que las universidades tenemos que hacer y seguir siendo raíz de sabiduría. Hasta la próxima y muchas gracias. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría.